Vamos a volver a nuestra región, a nuestra América Latina, para ir a Colombia y adentrarnos en uno de los personajes, sobre todo, más temidos, diría, por el gobierno de Gustavo Petro. Alguien que era parte del esquema, que era el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que terminó siendo el ámbito del mayor escándalo de corrupción hasta ahora de la gestión Petro, y que está hoy enfrentando un complicado proceso judicial, esperando quizás hablar, contar un poco qué otros personajes estaban colaborando. Bueno, nos va a contar todo esto Estefanía Meira Serantes, que además nos trae una nota muy importante. Estefi. Bueno, Darío, Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, como tú bien lo decías, fue la persona que, en dicho popular, prendió el ventilador y revolcó el avispero de uno de los casos de corrupción más grande que ha tenido Colombia en los últimos años, por supuesto que salpican al gobierno del presidente Gustavo Petro y a la esfera más delicada del poder de Colombia. Estamos con José Luis Moreno, abogado de Olmedo López, aquí con nosotros para empezar esta entrevista. Yo quiero preguntarle, bienvenido, es un gusto tenerlo con nosotros, señor Moreno, ¿y qué llevó a Olmedo a decidirse a hablar la primera vez? Bueno, Olmedo López ha decidido hablar con la justicia colombiana para contarle la verdad al país. Pero lo que queremos comentar en estos momentos es esa grave denuncia que hemos puesto ante las autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ampliación que hemos realizado en punto de alertar a la comunidad internacional frente al alto riesgo que tienen los testigos que deciden colaborar con la justicia. Debemos tener claro que un proceso penal es la búsqueda inquebrantable a la verdad por parte de los intervinientes, y el señor Olmedo López, en esa colaboración con la justicia, en el marco de un principio de oportunidad, ha entregado pruebas irrefutables a la Fiscalía General de la Nación, ha entregado documentación, chats, ubicaciones técnicas, pruebas técnicas que permiten demostrar y corroborar cada uno de sus dichos, tanto así que se ha demostrado que los hechos narrados por el señor Olmedo López son ciertos, que la Fiscalía General de la Nación, la misma fiscal, la semana pasada anunció que se le va a otorgar un principio de oportunidad parcial al señor Olmedo López. Esto lo que reafirma es esa colaboración que ha realizado. Ahora, como consecuencia de esta colaboración, se han recibido retaliaciones y se han orquestado estrategias mediáticas que buscan distorsionar la verdad. El proceso penal no se nos debe olvidar, no es un juego de estrategias mediáticas, sino la búsqueda inquebrantable de la verdad. Y eso es lo que ha decidido contar el señor Olmedo López. Es por ello que debemos recordar a la opinión pública lo que aquí ha sucedido. Al señor Olmedo López lo han amenazado, lo han amedrentado, lo han intentado sobornar, le han puesto dos caminos, o es la plata o es la muerte, o es el plomo. Y es por ello que nosotros hemos puesto denuncias frente al robo que se le hizo de dos cajas fuertes de semejante tamaño a uno de sus familiares, en donde se robaron información importante para el proceso. Se denunció y no ha pasado nada. No se tiene rastro de los responsables. Asimismo, se intentaron ingresar a mi apartamento donde se preparaba la defensa del señor Olmedo López. 10 personas armadas amordazaron a vecinos, al portero. Se denunció y no ha pasado nada. Se denunciaron la pérdida de discos duros del edificio más importante y más seguro de Colombia, que es la Casa de Nariño, la Presidencia, y no ha pasado nada. Se perdieron 70 cajas de contratos, de información de la Unidad de Gestión de Riesgo. Se sale a decir esta pérdida como si se perdiera un frutiño y no ha pasado nada. A mi casa no iban por televisores, no iban por neveras. Por lo tanto, hay un alto riesgo de una injerencia de factores externos que no quieren que se sepa la verdad. El señor Olmedo López seguirá contando la verdad y tiene la firme disposición de continuar con el proceso. Y es por ello que el 7 de noviembre se va a ampliar la matriz de colaboración y se le va a formular una imputación al señor Olmedo. Es una ampliación de
formulación de imputación frente a unos hechos en los que él mismo ha declarado y la ha puesto en conocimiento a la Fiscalía General de la Nación. Ya que usted menciona, doctor Moreno, la Fiscalía, este es un caso muy delicado aquí en Colombia para todos los televidentes que están en América Latina porque salpica a las esferas más grandes del poder, incluso menciona una reunión en Casa de Nariño. Hay algo que quiero preguntarle, aquí en Colombia hubo un cambio de fiscal general de la Nación, ¿ese cambio ha afectado el proceso? En su momento, dentro del proceso, lo que nosotros exigíamos es que nos escucharan. Desde que asumí el poder de representación, que fue en marzo de este año, solicitamos en diferentes momentos a la Fiscalía que nos fueran a escuchar en interrogatorio porque el señor Olmedo López quería participar. Los primeros meses no fue recogida esta solicitud, pero posterior a ello pudimos sentarnos con la Fiscalía y en un trabajo mancomunado seguir avanzando. Ahora, queremos que el proceso sea más expedito, que ese principio de oportunidad se le garantice, se materialice lo antes posible para que él pueda continuar contando la verdad al país y que las personas de las que él ha estado hablando se judicialicen y se siga con ese proceso judicial en contra de este. Ya hay un avance importante en contra de César Manrique, en contra de Luis Carlos Barreto, en contra de Pedro Rodríguez y en contra de otras personas de una de las líneas de investigación que hace parte y que se ha colaborado con la justicia. Claro. Darío en estudio, si tienes preguntas. Sí, ¿cómo le va, José Luis? Un placer saludarlo. ¿Quiénes son los que están amenazando hoy a su cliente? Estas amenazas se han puesto en conocimiento de la Fiscalía y como lo mencionó el señor Olmedo López, en la Fiscalía y en la Corte Suprema de Justicia hay organizaciones al margen de la ley que han amenazado al señor Olmedo López. Hay otros personajes, factores que le llegan al señor Olmedo López, incluso la misma Dirección Nacional de Protección a Testigos aseguró y le reafirmó que era la misma información en la que le había llegado y que ellos habían podido recolectar y por eso es que la misma Fiscalía en la audiencia de formulación de imputación y en la audiencia de medida de aseguramiento estableció como un riesgo extremo al señor Olmedo López en su colaboración. Por eso un juez de la República decidió enviarlo a un centro de reclusión militar especial para que se pudiera salvaguardar su vida, porque en una cárcel normal no era posible y no se encontraban las circunstancias necesarias o la capacidad de protección que este testigo requiere. Ahora, ¿quién está detrás de estos grupos al margen de la ley, de estos grupos criminales que lo han amenazado? ¿Por qué lo amenazarían por su propia cuenta? Lo hacen, me imagino, a pedido de alguien. Esto nace a partir de la información que el señor Olmedo López ha entregado a la justicia. Dentro de las líneas y las matrices de colaboración existe la primera línea, que es el caso Carrotanque, donde hay ministros, altos funcionarios, senadores, congresistas, representantes a la Cámara, asesores. Hay otra línea, que es la del ministro Ricardo Bonilla, o la de Hacienda, como se le llama en la Fiscalía, en el trabajo mancomunado, en donde hay asesores, contratistas, alcaldes, ministros. Hay otra línea de investigación en donde está en cabeza de la línea de César Manrique, donde está el señor Luis Carlos Barreto, Pedro Rodríguez, y estas amenazas nacen a partir de los hechos que narra el testigo, que es el señor Olmedo López, frente a unos contratos que se dieron en el caso del ministro de Hacienda, que iban direccionados a un lugar, a un municipio que era Saravena, en Arauca. Ahora, yo tengo una última pregunta por mi parte y lo dejo allí con Estefanía, José Luis. ¿Usted cree que puede haber gente del gobierno dispuesto incluso a atentar contra la vida de su cliente con tal de que no se sepa lo que él tiene para contar a la justicia? Nosotros estamos seguros que eso es así, o por lo menos que hay personas detrás que no quieren que se sepa la verdad, porque desde un momento que asumimos la representación del señor Olmedo López, se intentaron ingresar a mi apartamento 10 personas armadas buscando la información en la que se tenía y se trabajaba en ese lugar. A nosotros nos han hecho seguimiento. En su momento también interpusimos esa denuncia y le manifestamos a la Fiscalía los seguimientos que nos estaban haciendo.
al equipo de investigadores también le han hecho seguimiento y buscaron en su momento recuperar o robarles ese celular en donde se estaba haciendo la extracción. Es por ello que el señor Olmedo López, para garantizar la trazabilidad de los dichos que ha mencionado, decidió entregar de manera voluntaria su celular, y en ese celular encontrarán pruebas documentales en punto de ministros, en punto de asesores, encontrarán chats, registros de llamadas, ubicaciones, que permitirán corroborar estos dichos. Pero las amenazas también se habían puesto y se han puesto en conocimiento a la comunidad internacional, en donde se han expuesto todas las diferentes amenazas que le han llegado al señor Olmedo. Incluso la misma Dirección Nacional de Protección ha manifestado esta misma información. Yo por último quiero cerrar esta entrevista preguntándole, con todas las pruebas que tiene Olmedo López, la información que no solamente recogió cuando estaba en la UNGRD, sino mucho antes, ¿esta información podría salpicar directamente al presidente? El señor Olmedo López ha manifestado claramente que él no se va a referir y que el señor presidente no hace parte del principio de oportunidad y de la matriz. Por lo tanto, no se vincula en esta matriz, y te agradezco, Darío y Stephanie, por darnos esta oportunidad de esclarecer y de compartirle a todos los ciudadanos cuáles son los hechos y en qué estado está este proceso. José Luis Moreno, abogado de Olmedo López, gracias por estar con nosotros en DNews. A ustedes, gracias por esta oportunidad. Bueno, Darío, regreso contigo con uno de los casos más grandes de corrupción que ha habido en los últimos años en Colombia, si no el más grande, y con los datos valiosos que nos entrega José Luis Moreno, abogado de Olmedo López. Y con esta declaración impactante de que él cree que hay gente en el gobierno que está dispuesta a matarlo a Olmedo López con tal de que no hable, ¿eh? Una declaración realmente muy contundente y muy preocupante, por supuesto, así que esperemos que se tomen todas las medidas necesarias. Gracias, Estefi.